Iglesia, camino a redención de las Asambleas de Dios. Presenta su programa Encuentros con Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por tenernos en este lugar alabando y glorificando a Dios, hermano. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Y luego vamos a ir a Mateo 6, versículo 22. Apocalipsis 3, 15, 17 dice así: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora vamos a Mateo 6, 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Padre que estás en gloria, agradezco este momento que tú nos permites de poder leer públicamente tu palabra. Pido que tu Espíritu Santo nos ayude a dar entendimiento, Señor. Que podamos estar receptivos a lo que tú quieres hacer en esta hora. Que a través de tu palabra, Señor, tanto nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu reciba tu bendición. Te doy la gloria, Señor, que solamente a ti te corresponde. Y ayúdeme, Señor, a poder darme a entender. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Rechaza a Dios y escogerás tu fracaso. Esa es la serie que estamos considerando. Y estamos hablando de la obstinación. La obstinación había llevado precisamente a la iglesia, a la Odisea, a la falta de convicción, hermano. Es decir, no tenía seguridad sobre la verdad que profesaba, igual no tenía certeza de lo que pensaba. Ahí vemos una iglesia titubeante que no se sabe si había aceptado o rechazado, estaba a mediación. Dice el Señor: ni eres caliente ni eres frío, sino tibio. Entonces ahí podemos darnos cuenta, hermanos, que esta iglesia no tenía convicciones, no tenía una definición. Y obviamente esto no viene de la noche a la mañana, esto es producto de un deterioro espiritual, hermano, que poco a poco nos envuelve. Y uno de esos es cuando vemos con el ojo que no debemos de ver, con el ojo malo. La cita que nosotros leíamos dice que aquel que tiene un ojo malo, todo su cuerpo estará lleno ¿de qué? De oscuridad. ¿Y cómo se encontraba la Odisea? Estaba ciega, estaba en oscuridad. Pero esa ceguera no era una cosa de la noche a la mañana, no, fue un proceso
que fue envolviéndolo al punto, hermano, que la iglesia se tornó completamente en tiniebla, en oscuridad, porque prefirió ver con el ojo malo. Nosotros, como hijos de Dios, como parte del reino de luz, debemos de ver con el ojo bueno, porque si vemos con el ojo bueno, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz. Y por lo tanto es coherente que si pertenezco al reino de luz, yo también sea un ser lleno de luz. Pero para eso yo debo de aprender a ver con el ojo correcto, que al final del día es una elección de todo creyente, porque nosotros tenemos la opción de ver ya sea con el ojo malo o con el ojo bueno, pero dependiendo de la clase de ojo con que tú miras, así estará tu cuerpo, ya sea en luz o en oscuridad. La Odisea obviamente había optado por ver de una forma equivocada, y el resultado era que le dice Jesús: no te has dado cuenta que tú estás en tiniebla, tú estás en ceguera, le dice, ¿verdad? Pero vuelvo al punto, ellos habían tomado la decisión de ver con el ojo malo. Cuando el creyente, hermano, cede a ver con el ojo malo, yo quiero hablar sobre otro aspecto que es bastante significativo en nuestras congregaciones, y estoy hablando de la falta de perdón, hermano. Fíjese que cuando el creyente decide ver con el ojo malo, ¿verdad?, será incapaz de soltar perdón. Y obviamente la oscuridad lo va envolviendo al punto que lo puede llevar a una crisis espiritual que lo termine apartando de una bendición espiritual. Yo quiero que tenga presente algo. Si Dios nos ha traído a su reino es para que nosotros seamos bendecidos. Eso téngalo en su mente y en su corazón. ¿Que van a venir pruebas? Sí. ¿Que van a venir dificultades? Sí. Pero aparte de eso, Dios quiere bendecirnos, tanto aquí en vida como también en la eterna. Pero lidiamos con tantas cosas, hermano, durante nuestro peregrinaje, que muchas vidas terminan no bien. Empiezan bien a veces, pero terminan mal, ¿verdad? Y es precisamente porque escogen ver de una forma equivocada las cosas que les rodea. Por eso insisto, tenga mucho cuidado con qué ojo mira las cosas. Fíjese bien lo que le voy a plantear aquí, de cómo una ofensa te puede llevar a una crisis espiritual terrible, que te puede apartar de una bendición espiritual. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido alguna ofensa más de alguna vez? Ya sea por nuestros familiares, amigos o en nuestras congregaciones, porque nosotros no somos angelitos caídos del cielo. Somos seres, hermanos, que sin querer queriendo, ¿verdad? A veces ofendemos y dañamos. Ahora, ¿cómo manejamos esa ofensa? ¿Cómo la manejamos? ¿Con qué ojo vemos esa ofensa? Ahí está el detalle. Fíjese que si usted no tiene cuidado de cómo trata esa ofensa se puede convertir en un resentimiento. Fíjese bien, cómo la oscuridad va a empezar a llenar tu cuerpo. Esa ofensa que tú no logras asimilar asimilar de una forma correcta, tratar de una forma correcta, se convierte en un resentimiento. Resentimiento, hermano, es un sentimiento persistente de disgusto hacia alguien. Esa es una persona resentida. Una persona que su disgusto persiste. Ahora bien, si usted mantiene ese sentimiento, la oscuridad va a entrar con mayor fuerza. Usted ya no va a ser una persona resentida solamente, sino que va a llegar a otro nivel de oscuridad en su interior llamado rencor.
Fíjese cómo van las cosas. Un resentimiento te lleva ¿a dónde? A otro sentimiento llamado rencor. ¿Qué es rencor? Rencor, hermano, es un sentimiento de hostilidad o gran, fíjese la definición, o gran resentimiento hacia una persona. Quiere decir que ese resentimiento llega a un punto donde se convierte en un gran resentimiento. Por eso es que el pecado, cuando empieza, hay que agarrarlo de los cuernos y no te cornea. Y vas a salir herido. ¿Me escucha? Con el pecado, hermano mío, no hay que coquetear, no hay que jugar. Cuando empieza, hay que detenerlo. ¿Cómo respondemos a la ofensa? Si tú respondes mal, empieza aquel resentimiento en tu corazón. Luego ese resentimiento se llega a convertir en un rencor, que es un sentimiento de mayor alcance, de mayor poder, ¿verdad?, sobre tu vida. Estás teniendo un gran resentimiento con esa persona. Y si lo dejas estar, ese rencor se convierte en algo llamado amargura. ¿Me escucha? Cuando la Escritura habla de amargura, no crea usted que la gente se amarga así por así. No. Empieza con una ofensa. Empieza con una ofensa. Cuando una persona es ofendida y decide ver con el ojo malo, empieza a llenarse de resentimientos, luego empieza a llenarse de rencores y luego termina en una persona amargada. Yo encontré esta definición sobre la amargura y dice sentimiento duradero. Mire, ya no es algo persistente, no, ya se anidó en tu corazón. Dice, es un sentimiento duradero de frustración por haber sufrido una desilusión o injusticia. Ya cuando estamos en la amargura, hermano, ahí empieza la ceguera, que no nos permite ver las cosas de una forma correcta, y ese sentimiento de enfado, hermano, lamentablemente te descalifica de las bendiciones de Dios. ¿Por qué digo eso? Hebreos 12:15, por favor. Vayamos a Hebreos 12:15. Mire lo que sucede cuando la oscuridad ha llenado el cuerpo del ser humano con la amargura. Cuando hemos decidido ver con el ojo malo la ofensa, no la hemos sabido digerir bien, no la hemos tratado de una forma correcta como se debe, de ponerle un alto, un hasta aquí, sino que hemos permitido que aquello vaya profundizándose al punto de convertirse en una amargura. ¿Y qué pasa cuando hay amargura en el corazón? ¿Qué sucede? Cuando hay oscuridad, ¿qué quiere decir? Que no hay luz. La oscuridad es la ausencia de la luz, hermano. Quiere decir que si yo estoy en tinieblas, la influencia positiva de la luz estará completamente ajena a mí. Si Dios es luz, Dios no habitará en un ser oscuro y lleno de tinieblas, porque no comulgan. O se es luz o se es tiniebla, pero no podés tener a Dios, un ser de luz, en un cuerpo lleno de oscuridad. Por eso es que dice Hebreos capítulo 12:15 que cuando se retira la luz, porque le da paso a la amargura, ¿qué sucede? La ausencia de luz que trae pérdida de bendiciones. Pérdida de bendiciones. Y ahí claramente dice, leámoslo. Mirad bien. A mí me encanta cómo empieza este versículo. Mirad bien, o en otras palabras, tened cuidado con qué clase de ojo estás viendo. Tened cuidado con la clase de ojo que tú estás viendo tu problema, es ofensa. Mirad bien.
no sea que alguno, ¿qué dice, amado? Deje de alcanzar el qué, la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Note el juego de palabras, que brotando alguna raíz de amargura. Es que eso no viene de la noche a la mañana, vuelvo al punto. Es algo que tú vas permitiendo, al punto que llega a germinar y a enraizarse en tu corazón. Pero ¿qué sucede cuando la amargura ya está en tu corazón? Va a desplazar inmediatamente. La luz es reemplazada por la oscuridad. La bendición de Dios, hermano, es retirada y tú te quedas sin ella. Por eso que claramente dice que un resultado de vivir en la amargura, de vivir en la ceguera llamada amargura, es que alejamos la gracia de Dios. Alejamos la gracia de Dios. Dejamos de alcanzar la gracia. Por eso dice que brotan, dice ahí, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mire, amado, dejar de alcanzar la gracia es deteriorar nuestra identidad. Aquí viene ya el deterioro. La bendición se retira porque Dios resiste a esta clase de personas que viven en amargura. Dios la resiste, se retira su influencia, no Él, porque Dios es omnipresente, hermano. Dios está en todo lugar, hasta en el infierno, por si usted no lo sabía. Porque Él es omnipresente, Él está en todo lugar. No hay ningún espacio que Él no lo llene. Ahora bien, que se sienta es otra cosa. ¿Me escucha? Y ese es el punto aquí. Él está, pero cuando estamos nosotros renuentes, ¿verdad?, en mantener ese sentimiento nocivo, lo que hace es que su presencia deja de manifestarse en nosotros. Y dejamos de alcanzar las bendiciones de Dios. La bendición de Dios se resume en una palabrita: gracia, que es un favor inmerecido que recibimos de parte de Él una vez que hemos creído en Cristo. ¿Me escucha? Pero como producto o consecuencia de no estar en la gracia, lo primero que sucede es que mi identidad como hijo de Dios empieza a deteriorarse. Quiero que lea este pasaje, este versículo, para que vea que la gracia de Dios es que nos da la identidad. Veámoslo ahí en 1 Corintios 15:10, por favor. 1 Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo, pero por la gracia de Dios, es decir, por el favor inmerecido de Dios, ¿qué dice? ¿Y qué es eso? Identidad. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué me da identidad a mí? La gracia, el favor de Dios. Eso es lo que me hace a mí ser lo que soy en el reino de Dios. Pero cuando empezamos nosotros con esas actitudes, con esa clase de sentimiento llamado resentimiento, lo que sucede es que esa identidad que es dada por la gracia empieza a deteriorarse. ¿Me escucha? Porque estamos ¿qué? Resistiendo la gracia. Y por lo tanto nuestra identidad es la primera que sufre. Nuestra identidad. ¿Y qué es lo que pretende el enemigo con eso? Que volvamos a ser lo que antes éramos en el mundo. Que perdamos nuestra esencia de lo que somos en el reino de Dios a través de Cristo, y que empecemos a adoptar patrones de conducta que era algo común allá en el mundo.
Y ese es el propósito satánico. Y es algo que lamentablemente cuando uno está en la ceguera espiritual, porque uno está lleno de amargura y está ciego, que le impide ver eso, obviamente no se da cuenta que el enemigo está logrando su propósito en usted y en mí. Que está robando lo que yo soy en Cristo. ¿Me escucha? ¿Y quién soy yo en Cristo, pues? Bueno, quiero que veamos ahí 1 Timoteo 1:12 para que vea el propósito satánico del por qué quiere deteriorar nuestra identidad. Vamos a ver, 1 Timoteo 12:15. Bueno, pero vamos a leer otro versículo antes de eso, en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, para que vea la identidad que tenemos en Cristo. Y lo que el enemigo quiere deteriorar a través de una raíz de amargura. Dice ahí, 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién soy en Cristo? Alguien que tiene un propósito en el reino. Un propósito específico en el reino de Dios. Dice que soy un pueblo escogido, linaje escogido. Linaje escogido. Somos descendientes de Abraham por el simple hecho de creer en Dios sin ver. ¿Me explico? Somos parte de ese linaje escogido. Por eso es que se le conoce a Abraham como el padre Abraham, el padre de la fe. Linaje escogido somos, real sacerdocio, nación santa, cosa que no lo éramos antes. Y todo esto ha venido precisamente con el propósito, hermano, de darte identidad a ti. Darnos identidad. Dice allí, mire lo que Dios pretende con tu identidad. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está el propósito. Pero si tú estás en oscuridad, anulas ese propósito, porque estás en tiniebla. No podemos ser pregoneros de la luz estando en tiniebla. No puedo guiar a una persona a una vida mejor estando yo mal. Un ciego no puede guiar a otro ciego. La iglesia debe de estar en una posición de altura para poder ayudar al que está abajo. Pero si está abajo, ¿cómo voy a ayudar? ¿Me explico? Por eso es importante que mantengamos nuestra posición en el Señor, para que se cumpla ese propósito. Pero todo esto, bueno, es producto de la gracia de Dios. Pablo dijo, yo soy lo que soy por la gracia de Él. Por la gracia de Dios somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y con un propósito de que tu luz brille en la tiniebla. Y todavía en el versículo 10, hermano, todavía lo vuelve a remachar. Y dice ahí el apóstol, vosotros que en otro tiempo, miren, no erais pueblo, pero que ahora sois la identidad. Pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis ¿qué? Alcanzado misericordia. Eso es lo que hace la gracia de Dios, darnos identidad. Vuelvo a lo que dijo el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero cuando yo resisto esa gracia que me da la identidad, yo voy a empezar a comportarme como cuando yo estaba ¿dónde?
en el reino de las tinieblas. Ya no me voy a comportar bajo la identidad de un hijo de Dios, sino que voy a empezar ¿a qué, hermano? A comportarme como otra persona más en la oscuridad, lleno de obras de maldad. Pero ese es el propósito satánico. Por eso es que lo que el diablo quiere es alejarnos de la gracia. Y ocupa la amargura para hacer eso. Por eso es que dice ahí en hebreo, ¿verdad? Tengan mucho cuidado, no permitan que brote una raíz de amargura de tal manera que os haga ¿qué? Dejar de alcanzar la gracia. Y eso es lo que el diablo quiere. Porque sabe que cuando estés en ese momento, en esa situación, tu identidad empezará a deteriorarse y ya te vas a comportar como los del mundo y no como un hijo de Dios. Logró el propósito Satanás. Quiero que lea ahora, hoy sí, 1 Timoteo 1, por favor. 1 Timoteo aquí describe el apóstol Pablo lo que era y lo que el enemigo pretende que no soltemos cuando nos llenamos de amargura, cuando nos llenamos de obras malas. Dice aquí el apóstol, 1 Timoteo 1:12 en adelante, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Miren lo que era el apóstol Pablo. Miren lo que era Saulo antes de estar en el reino de la luz. Habiendo yo sido antes ¿qué? Blasfemo, perseguidor e injuriador. Miren lo que era. Miren lo que el mundo le había dado, la identidad que el mundo le había dado. Y eso es lo que el diablo quiere que retomemos cada vez que nos apartamos de la gracia de Dios, que volvamos a ser lo que éramos antes. ¿Me escucha? Por eso es importante que usted tenga un corazón saludable para que la gracia de Dios fluya en su vida y pueda mantenerse en su identidad. Pero si no lo hace, la gracia de Dios es retirada y su identidad en Cristo es distorsionada y va a empezar a comportarse como cualquier persona impía. Y ese es el problema que se da hoy en día en nuestras congregaciones. Personas que se dicen llamar cristianos, pero que en realidad no dan fruto digno de arrepentimiento, porque han resistido la gracia de Dios con su actitud impía. Volvamos a leer, por favor. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, es decir, desbocado, una persona que maldecía, eso quiere decir la palabra injuriar. Mas fui recibido a misericordia. Aquí está hablando de gracia. Mire lo que la gracia hizo, ¿no? Dice: mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero, ¿qué dice, amado? La gracia te dio otra identidad. El mundo te asigna una identidad, viene Dios y lo que hace es que borra esa identidad de ti y te pone un ADN nuevo, una genética nueva. Por eso es que se nos llama hijos de Dios, que debemos de comportarnos como nuestro Padre Celestial. Todo hijo hereda rasgos del Padre terrenal, ¿sí o no? Igual nosotros, si nos llamamos hijos de Dios, debemos de haber ¿qué? Manifestar lo que el Padre es. En eso
Se conocen. Simple, no hay donde perderse. Pero todo es por gracia. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Miren lo que hizo la gracia. Palabra fiel y digna de ser recibida por todo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Para qué Dios te ha escogido? Para que seas ejemplo a los demás. No para que nos comportemos como los que no tienen la gracia de Dios. Así que cuando permites que tu ojo malo empiece, hermano, a permitir que la ofensa se convierta a un resentimiento, lo que va a pasar es que esa gracia se aleja, es resistida y empieza el declive de la identidad del creyente. Ya no vive como hijo de Dios. Ya no se comporta como un hijo de Dios. Ya no se atina, ¿verdad? Y está como la Odisea, ni frío ni caliente. Jala a su conveniencia. Se es cristiano cuando me conviene, pero cuando no, yo no lo soy. Soy cristiano cuando estoy dentro de estas cuatro paredes, pero no lo soy cuando estoy con amigos, cuando estoy en medio de circunstancias o en la soledad. Debemos de conservar nuestra identidad, Señor, y no permitir que el ojo malo te aleje de ello. ¿Me escucha? Así que el propósito, hermano, del diablo en que estemos ciegos es precisamente esa: deteriorar mi identidad, porque resisto la gracia. Resisto la gracia, lo que me da la identidad, la voy resistiendo al punto que ya no dejo de ser influencia para el mundo. Pero hay otro resultado de dejar de alcanzar la gracia por la amargura. Y es la deterioro, hermano, es el deterioro de la cobertura de la autoridad que Dios nos ha dado. Esta es otra cosa tremenda. No solamente nos priva de identidad, no solamente nuestra identidad, hermano, es atrofiada, sino que nos aparta del sitio de autoridad al cual hemos sido llamados a estar. Nos aleja de la cobertura de Dios. Quiero que leamos por favor el Salmo 103:4 y se va a dar cuenta de la cobertura que nosotros tenemos. Salmo 103:4. ¿Ya lo tiene? Bien. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores, quiere decir de gracia. Acuérdese que gracia es un favor inmerecido. El que te corona de favores y misericordia. Quiero llamar su atención a la palabra corona. La corona es símbolo de autoridad.
La gracia de Dios lo que hace es que nos da autoridad sobre nuestros adversarios. ¿Me escucha? Pero cuando nosotros permitimos que el ojo malo empiece a llenar de oscuridad en mi templo, mi cuerpo, la gracia de Dios es resistida, inmediatamente viene la otra consecuencia. Ya no solamente pierdo mi identidad, sino que pierdo mi cobertura. Y es ahí donde empezamos a ser atacados por el diablo. Es ahí cuando usted siente, hermano, ¿verdad?, ataques descarados del adversario. Empieza a sentir sentimientos de ira constante, de depresión, de desánimo, etcétera. Un espíritu depresivo ha empezado a inundar tu corazón, y eso no es algo natural. La palabra del Señor dice: mi paso dejo, mi paso doy, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Un espíritu ansioso no es producto de Dios, es producto de andar en tiniebla. Es producto de cuando yo empiezo a ¿qué? A no creerle a Dios en sus promesas. Cuando yo permito que las circunstancias de este mundo puedan más que mi fe. Es ahí donde se reemplaza la paz por la ansiedad. ¿Me estoy dando a entender? Así que la gracia de Dios no solamente te da identidad, sino que te tiene coronado. ¿Qué quiere decir eso? Te da autoridad. Autoridad sobre toda fuerza de iniquidad, autoridad para reprender el mal cuando llega, autoridad para resistir al enemigo y que él huya y no tú. Que cuando venga una tentación, que cuando venga alguna circunstancia difícil, tú te mantengas firme, que tú tomes control de aquello por el poder del Espíritu Santo que habita en ti, y sea Él que gane la victoria y no tus sentimientos carnales. Pero ahí claramente dice que el favor, la gracia de Dios, la misericordia es como una corona, dice aquí el salmista. Es una corona. Y repito, una corona es símbolo de autoridad. ¿Y qué dijo Cristo acerca de la iglesia? Yo quiero que leamos esto porque me parece bastante interesante lo que le dijo Jesús a Pedro sobre la iglesia que iban a hacer, ¿verdad? Dijo esto, Mateo 16:18, mire lo que dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia es intocable, que ni aún el mismo infierno puede apagar el fuego que hay en ella. Y debemos de comprender esto, amado. Dios tiene más autoridad que todos esos demonios que andan para arriba y para abajo queriéndote perturbar y dañar. Dios tiene autoridad sobre esas circunstancias difíciles que estás enfrentando en tu casa. Es que tu enemigo no es de carne y hueso. No somos nosotros, son entes espirituales de maldad, que lamentablemente el hombre le accede su cuerpo para perturbar. Y hay cristianos que son muy dados a prestar su cuerpo para lo malo que para lo bueno. Y hay luchas tremendas, hay situaciones que tratarán de hacerte claudicar, de retirarte. Pero cuando yo sé esto, que las puertas del infierno no van a prevalecer contra mí, que soy la iglesia, ¿por qué temer? Si las puertas del infierno no prevalecerán, porque ahí claramente dice, ahí no da margen de
de que tal vez, no. Jesús es categórico, no van a prevalecer. Los demonios no van a poder más que tú. Y no porque seamos fuertes por nuestra propia fuerza, sino porque hay un poder glorioso dentro de nuestro corazón llamado Espíritu de Cristo. Y a través de este poder podemos vencer toda obra del diablo, podemos resistir a nuestro adversario, podemos tener victoria día a día. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Entonces, si el infierno no va a tener potestad sobre la iglesia, ¿por qué no creer también que todas estas circunstancias que están pasando o tu problema que ahorita te está atormentando va a poder más que tu Dios que está en ti? Si Dios al mismo infierno tiene sujeto, ¿por qué no creer que también ese mismo Dios tiene sujeto a este problema? Y que no va a permitir Dios que llegue más allá de tu nivel de capacidad para resistirlo de una forma correcta. ¿Por qué no creer en eso? Dígame usted. Pero cuando nos alejamos nosotros de la gracia de Dios, perdemos esa corona. Perdemos esa autoridad y es ahí donde el enemigo avanza y ataca. Por eso es que el Salmo 91 dice: el que habita bajo la sombra del Omnipotente estará seguro. El que habita bajo la cobertura. El que habita bajo la cobertura. Pero quitemos lo que dice el primer versículo del Salmo 91. Nos exponemos ¿a qué? A toda la calamidad de las cuales el salmista dice que nos va a librar Dios. Que plagas, que pestes, que mortandades, amado, ¿y acaso no es algo que se ha vuelto cotidiano hoy en día en nuestras vidas? Pero si tú mantienes autoridad, si no permites que tu ojo malo, hermano, críe en ti raíces de amargura, si no lo permites, entonces tú puedes estar seguro que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no va a llegar. Que va a venir peste, van a venir pestilencias, pero a ti no va a llegar. El enemigo va a tirar dardos, pero a ti no va a llegar. ¿Por qué? Porque las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia, porque está llena de la autoridad que se le fue dada a través de Cristo. Por eso es que la insistencia del enemigo es sacarnos de esa posición, porque sabe que si estamos seguros en esa posición vamos a ser vulnerables y vamos a ser fácilmente atacados. Mantenga su posición de resguardo. Mantenga usted su corona de gracia. Mantenga su autoridad sobre el adversario, sobre su naturaleza carnal. Usted tiene autoridad, hermano, sobre eso. ¿Me escucha? Si usted aprende a vivir en el Espíritu, si usted alimenta el Espíritu y no la carne, usted va a tener autoridad sobre la carne. Va a empezar a menguar la carne y va a empezar a crecer el espíritu. Va a empezar a fortalecerse. Y cuando venga a sentir, no va a haber tentación que lo haga caer a usted. Pero hay que alimentar lo que tenemos aquí dentro, que es el Espíritu Santo. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos. Es la gracia de Dios que nos da la autoridad sobre toda fuerza de maldad y sobre toda fuerza de las tinieblas, llámese como se llame.
pero mantenga la autoridad, mantenga esa corona sobre su cabeza. Manténgase en esa autoridad que Dios le ha dado por gracia, por misericordia. Manténgase siempre bajo la sombra del Omnipotente. Y yo le digo, usted va a estar seguro. Y va a venir lo que venga y usted va a permanecer. Y le puede pasar un montón de cosas, así como le pasó a Job. Pero cuando hay aquella convicción de quién es Dios, podemos decir, hermano mío, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y aún del polvo yo me levanto y veré con mis ojos al Redentor. ¿Quién dice eso? Alguien que tiene convicción, alguien que a pesar de las dificultades y las pruebas está viviendo bajo la sombra. Que no impide que sus sentimientos y emociones marquen su fe o la deterioren. ¿Pudo haberse amargado Job con Dios? Claro que sí. Pero él no permitió que la amargura llenara su corazón. No permitió que esas circunstancias llenaran de tiniebla su vida. Supo ver con el ojo bueno, siempre supo ver con el ojo bueno. Por eso es que dijo, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En otras palabras, Jehová es soberano, así como da, así también quita. Ese es tener conciencia de que Dios es soberano, así como te da, también te puede quitar. Y por lo tanto yo me voy a sentir mal o me voy a resentir por eso. No, porque Él es soberano. Una cosa sí voy a saber, y es lo que yo aprendo en el libro de Job, que cuando Dios quita algo es porque te va a dar algo mejor. ¿Me escucha? Así que ¿por qué amargarse por las pérdidas de su vida? Sepa ver con el ojo bueno, hay algo mejor que le viene, hay una bendición superior, hay otro nivel de bendición al cual Dios quiere llevarlo, pero sepa ver con el ojo bueno. Y no permita que las circunstancias lo amarguen. ¿Qué sucedió con la mujer de Job? Pudo haberlo amargado también, ¿no? Pudo haber dicho, no, yo de esta agua ya no voy a beber, me voy a quedar soltero de por vida. Cuando se le acercó a la mujer y le dice, bueno, vos estás todo deteriorado, ya no servís para nada, mejor morite. Y maldice a Dios. Hermano, cualquiera pudo haber tenido un resentimiento para con su esposa al escucharla decir semejante cosa, ¿sí o no? Pero ¿qué sucede con Job? No permitió que se anidara en su corazón ninguna raíz de amargura, ni por las circunstancias, ni por las personas. ¿Perdió Job a sus hijos? Claro que los perdió. Y por último, ¿perdió qué? Su esposa. Bueno, yo creo que nunca la tuvo. Porque si hubiera sido su ayuda idónea, ahí hubiera estado. Así que yo creo que Dios la libró. Dios libró a Job. Pero ese es ver con el ojo bueno. Bueno, Señor, hasta hoy me doy cuenta que esta mujer es malilla. Hasta ahora me di cuenta que esta mujer no me amaba lo suficiente como decía amarme. Que solamente me miraba a mí como una chequera. Y ahora que ya no tengo nada, pues me maldice y me dice que me muera. Y para colmo que niegue mi fe. ¿Verdad que era una ocasión muy propicia para que el hombre se llenara de amargura por esa ofensa, hermano? No, hombre. Por cosas mínimas agarramos
birria a nosotros. Por cositas chiquitas. ¿Me escucha? Por cositas insignificantes ponemos candado al corazón, ponemos candado a nuestros pensamientos y nuestras actitudes empiezan a revelarse, etc. Y entonces, ¿con qué ojo está viendo su ofensa? ¿Cómo Dios lo va a promover a usted si mantiene una actitud negativa ante las dificultades de la vida que son necesarias para descubrir lo que hay en su corazón? Es que el cristiano no se prueba en la bonanza ni en la bendición, se prueba en la calamidad, en la enfermedad. Allí se prueba realmente si somos o no somos. O te amarga la circunstancia o te afirma más con Dios, una de dos. Pero el que mira con el ojo bueno nunca va a permitir que raíces de amargura broten en su corazón por una ofensa. O por las pérdidas que tuvo en medio de tanta situación difícil. Este hombre perdió todo, ¿sí o no? Empezó perdiendo posesiones, hijos, terminó perdiendo la salud y por último, como broche de oro, se le fue la mujer. Pero qué tremendo, este hombre supo ver con el ojo bueno y cuando la mujer le desafía a maldecir a Dios, le dice: ay, mujer, no has hablado con sensatez, no estás hablando con sabiduría. ¿Acaso vamos a recibir las cosas buenas y las cosas malas no vamos a recibir? Mire, yo le llamo a esto ser realistas. Esta es la realidad de la vida. Porque la vida no es solamente de bendiciones. La vida tiene sus bajones y bien fuertes. Esa es la vida. De pérdidas, de sinsabores, de angustias. Y entonces hay que aprender a recibirlas. Porque a todo nos va a llegar aunque no querramos. ¿Me escucha? Porque hay gente que dice: no, tené cuidado con lo que vas a decir con tu boca porque vas a desatar eso que decís. Tené cuidado con decir que estás enfermo. Tené cuidado con decir verdad o algo negativo de algo de alguien. No, hombre, si aunque usted no lo llame, eso le va a venir. Porque estamos en un mundo caído, en un mundo malo. Lo que debemos de hacer es saber ver con el ojo correcto que después de todo este proceso de aparente pérdida, yo voy a terminar ganando en el Señor. Sepa una cosa: el Hijo de Dios nunca va a perder, siempre va a ganar, porque esos fuimos llamados a tener victoria día a día en Él. Así que tenga cuidado con las artimañas satánicas. Tenga cuidado cuando el enemigo a través de las circunstancias quiere sembrar en usted resentimiento, quiere sembrar rencores o peor aún, raíces de amargura. Tenga cuidado con las ofensas que recibimos de la gente, con las ofensas que recibimos de aquellas personas que están bien allegadas a nosotros. Porque estamos expuestos a ello. Nadie puede decir: yo nunca voy a ofender a un ser amado. Mentira, nosotros somos de carne y hueso, gente caída. Y yo siempre digo una cosa: si yo hago algo bueno, no lo hago porque yo quiera, sino porque el Espíritu Santo está dentro de mí. Porque hay un ser bueno dentro de mí. Entonces yo he aprendido entonces a hacer lo bueno. Porque hay alguien bueno dentro de mí. ¿Me escucha? Va. Es muy importante que sepamos estas situaciones.
Así que, amado mío, no permita que el enemigo lo aleje de su posición de autoridad. No permita que el enemigo, por las ofensas, por las circunstancias de la vida, lo alejen del lugar donde estará seguro bajo la sombra del Omnipotente. Le voy a compartir esto, una experiencia que yo tuve, un sueño hace años, sobre lo que le acabo de decir. Cada uno de nosotros tiene áreas débiles, ¿sí o no? Y el diablo sabe de dónde cojeamos. El diablo sabe cuál es tu tentación favorita. Déjeme decirle que un día soñé lo siguiente. Yo estaba escondido en una gran roca. Fíjese el sueño. Yo estaba escondido detrás de una gran roca. Pero cuando yo vi, había alguien encapuchado como si fuera un brujo. Encapuchado, de negro, de sotana negra con capucha. Y yo lo vi rondineando, yo lo vi acercarse. Y me di cuenta que me andaba buscando a mí. Pero algo curioso, mientras yo estaba en la roca, estaba en mi lugar de posición, de autoridad, eso que me perseguía no me tocaba, pasaba de largo. Pero en el sueño vi que cuando se retiró esa persona encapuchada, vengo yo y me salí de la roca. Me salí de la roca. Y empecé a llamar al encapuchado, amado. Fíjese. Lo llamé, inmediatamente él se acerca a mí y me abraza. Cuando me abraza, yo voy sintiendo el abrazo de un esqueleto. La capucha simplemente disfrazaba el esqueleto. Yo entendí bien el mensaje de exhortación. Escuche bien lo que le voy a decir. ¿Por qué a veces no vencemos las tentaciones? Porque nosotros las llamamos. ¿Por qué no dejamos hábitos? Porque nos gustan esos hábitos malos. ¿Por qué no dejamos de ser refunfuñones? ¿Por qué no dejamos de ser personas, hermano, resentidas, etcétera? Porque nos gusta. Porque nos hemos acostumbrado a ese estilo de vida. Yo entendí perfectamente el mensaje que Dios me estaba dando ahí. Me estaba diciendo, si vos querés tener victoria sobre tu tentación, tenés que aprenderte a no alejarte de tu lugar de posición de autoridad. Tenés que mantenerte en tu lugar seguro. Y hay un versículo precioso que respalda eso. Ahí el apóstol Pablo dice que nosotros estamos escondidos en Cristo. Entonces yo entendí que la roca que me cubría era Cristo. Yo estaba escondido allí. Mientras yo estaba escondido en la roca, la tentación no me tocaba. Aunque me persiguiera, pasaba de largo y yo solamente la miraba. Pero desde el momento que yo decidí alejarme de mi posición, de mi lugar de autoridad, ¿qué pasa? La tentación viene y me coge. ¿Y qué dice la palabra del Señor? El que practica pecado, ¿qué es la paga del pecado? Muerte. Por eso es que yo sentí que era una calavera lo que me abrazaba.
En otras palabras, Dios me estaba diciendo, si vos no dejas ese hábito, te vas a morir. Por eso se lo digo yo a usted. Usted y yo podemos vencer la tentación siempre y cuando estemos escondidos detrás de la roca inconmovible de los siglos. Pero desde el momento que usted se aleja, desde el momento que usted avienta la corona de autoridad, viene el enemigo. Y como ya no tenemos quien nos proteja, porque yo decidí alejarme de mi lugar de protección y de seguridad, el enemigo viene con todo. Y viene a tratar de destruir tu cuerpo. Perdón, voy a rectificar esto. Viene con el propósito de destruir tu cuerpo. Yo le voy a decir algo. Un hijo de Dios no puede ser tocado. Pero sí puede perder su destino divino por su pecado. Usted puede tener una tentación, un pecado favorito. Pero esa tentación y ese pecado favorito lo va a llevar a una muerte prematura si no tiene cuidado. ¿Me escucha? Puede ser que usted verdaderamente sea un hijo de Dios y por lo tanto Dios guarda su alma y su espíritu, pero Él permite que el cuerpo sufra las consecuencias de tu pecado. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? Es la muerte. Yo entendí de una forma, mire hermano, ese sueño fue tan revelador de cómo poder hacerle frente a la tentación como se llame. Me di cuenta que sí podemos vencer toda tentación. Que no podemos decir, ay hermano, es que usted no sabe cómo me vino Eva. Usted no sabe cómo me vino Dalila. Usted no sabe qué prueba más difícil la que estamos pasando, las pérdidas que estamos teniendo. Usted no se imagina. Puede ser que yo no me imagine la intensidad de su prueba, pero una cosa sí estoy seguro, que si Dios la ha mandado, está de acuerdo a la capacidad que usted tiene para resistirla. Y sabe Dios también que al tiempo que viene la tentación, Él también provee el ¿qué? Una salida para que usted tenga victoria. Así que dejémonos de cuentos. Dejémonos de cuentos. Pongamos las cosas claras. ¿Por qué yo cedo a la tentación? Porque me gusta. No porque tenga poder para mantener al margen. Es desde el momento que yo me alejo de mi lugar de resguardo, cuando yo me quito deliberadamente la corona de gracia que me da poder y autoridad sobre mi adversario, es cuando el adversario me alcanza y me atormenta. Quiere mantener a su adversario al margen. No se salga del escondite seguro. ¿Me escucha? Eso fue hace años, hermano. Yo dije, Padre, ayúdame, Señor. Yo no quiero abortar tus planes y propósitos para con mi vida. Yo todavía no tenía ministerio. Yo era un cristiano que empezaba a dar pasos de fe. Cosa curiosa,
Yo crecí en el Evangelio, pero nací de nuevo a los 18 años. Y fue para ese entonces que el Señor empezó a discipularme. A veces lo hacía de forma, a través de la palabra, a través de maestros o a través de profetas que venían, hermano, a revelarme ciertas cosas de mi vida y decir, pon en orden esto, o a través de sueños. Pero ese sueño lo tengo tan grabado como que fue ayer. Y yo entendí entonces el mensaje claramente. Si yo quiero vencer esa tentación de la cual soy adictivo, manténgase siempre bajo la sombra del Omnipotente. No ande buscando el mal para vencerlo, porque el mal lo va a vencer a usted y lo va a abrazar y se lo va a llevar el diablo. ¿Me escucha? Esa tentación al consumarla se lo va a llevar el diablo. Su cuerpo va a sufrir la muerte prematura. ¿Cuántos se quieren morir ya? Peque y se va a morir, así como lo oye. Siga jugando y se me va a morir pronto. Otra cosa que yo tengo muy presente es que uno no se va de esta vida sin que cumpla el propósito divino. Y que el único responsable de que eso se cumpla no se llama Dios, no se llama Satanás. No. Satanás no es responsable de abortar esos planes. Somos nosotros los que decidimos por llevar vidas livianas, por llevar vidas mediocres, por decidir, por decisión, a alejarme de mi posición de autoridad. No vaya a cometer ese terrible error usted. Porque le repito, puede ser que usted sea un hijo de Dios y haya una tentación que lo esté haciendo reincidir mucho. Y Dios está lidiando con eso con usted. Le está diciendo, hijo, apartate, volvete al lugar, no lo llames. No llames la tentación, no la llames. Mantenete en tu lugar de autoridad, mantener la corona de autoridad, mantenete en mi gracia. Pero si usted decide voluntariamente alejarse de su lugar de autoridad, el diablo lo va a alcanzar y el pecado va a cobrar su cuerpo. Y literal, la paga del pecado es muerte. Y por esa razón es que el cuerpo empieza, ¿qué, hermano? En un deterioro, no solamente en el aspecto espiritual, sino también físico. Cuando yo me he alejado de mi lugar de autoridad, cuando yo deliberadamente me he quitado la corona de gracia, de favor, de misericordia, inmediatamente viene el enemigo y me abraza. Y empieza el deterioro físico en tu cuerpo. Voy a poner el ejemplo de la amargura. Sabe que está comprobado que la amargura trae problemas. Escuche esto. Y no son problemas espirituales, está afectando la salud del cuerpo, porque lo que persigue el enemigo es que tú mueras, que tu propósito divino sea cortado abruptamente. Está comprobado que una persona amargada, la amargura
provoca enfermedades como, escuche bien esto, presión arterial alta. Mire, presión arterial alta es lo que provoca la amargura. Otra cosa que provoca desórdenes estomacales. Le chilla el estómago. Siente retorcijones. Y no estoy hablando de la comida que comió. Le estoy hablando de algo, de un patrón en su cuerpo, en su ser, repetitivo, que aunque no coma cosas nocivas, aún así persisten los síntomas. Desórdenes estomacales, problemas intestinales, tanto, y yo digo, qué ironía de las cosas, ¿no? Cuando el doctor te da un diagnóstico sobre problemas intestinales, te dice, vos tenés el colon irritado. Solo con eso es de ponerse a pensar, ¿y por qué está irritado, Señor? ¿Y por qué su colon está enojado, Señor? Es porque no ha permitido que la ofensa haya sido digerida de una forma correcta. Usted está viendo con el ojo malo. Se ha llenado de amargura. El diablo me lo tiene bien así, mira, percollado. Y está iniciando un proceso de ¿qué? De destrucción para su cuerpo. Ojo, no estoy diciendo del alma y del espíritu. No. Estoy hablando de su cuerpo. Problemas intestinales, insomnio. Lo que hace la amargura, te quita el sueño. Otra cosa que hace la amargura en el cuerpo, enfermedades cardíacas. Se da cuenta que toda la enfermedad, ¿a qué va dirigido? ¿A destruir qué? ¿A qué va dirigida las enfermedades? ¿A destruir qué? El cuerpo. Porque dice el enemigo, bueno, yo no puedo destruir el alma ni el espíritu porque le pertenecen a Dios, pero sí puedo destruir el cuerpo. Y es por eso que hay muchos cristianos que lamentablemente se van con Dios antes de que su destino se cumpla en sus vidas. Se van de una forma prematura. Porque están permitiendo que la amargura, que el odio, que el resentimiento, etcétera, le esté dando potestad a Satanás, le esté dando potestad a un demonio de deteriorar su cuerpo. Su cuerpo. Ejemplos de muertes prematuras, de personas que lamentablemente dejaron su posición de autoridad y el pecado les cobró. Ananías y Zafira es un ejemplo. Nadie puede cuestionar que Ananías y Zafira eran parte del pueblo de Dios, pero ellos permitieron que Satanás engañara su corazón. Ellos permitieron. ¿Y qué pasó? Muerte vino. Fueron cortados prematuramente. ¿Me escucha? La iglesia de Corinto, otro ejemplo. Por no darle lugar a Dios, por no honrar las cosas de Dios, por estar tomando las cosas sagradas de una forma deliberada,
de una forma profana, ¿qué pasaba? El apóstol Pablo reveló eso en la iglesia. Porque la iglesia empezó a estar enferma, empezó a estar decaída y habían cadáveres cada semana. Muertes prematuras cada semana. La gente se estaba muriendo en esa iglesia. Y no era por enfermedades naturales. Eran enfermedades producidas por demonios que se le han dado oportunidad para destruir tu cuerpo. No juegue con demonios. No trate de una forma tan liviana el pecado. Porque si usted trata de una forma liviana el pecado, usted está coqueteando con la misma muerte. Se lo va a llevar el diablo. Usted puede tomar las cosas a la ligera. Usted puede oír e irse como vino. Mantener una actitud retrógrada, reprobada. Hágalo. Pero una cosa sí le digo. El pecado va a cobrarle a usted. Y es como aquel cobrador que está insistentemente tocando a la puerta hasta que le pagues. Y si tú no solucionas esa situación con Cristo, con la ayuda de Él, manteniéndote en el lugar donde Él te tiene seguro, y te obstinas, lamentablemente te lo voy a decir, por más Salmos 91 que ores, papito, por más Salmos 91 que pegues en la puerta, o por más Biblias abiertas que tengas ahí en tu cama, por más ayunos que la gente puede hacer para ti, a favor de ti, para que te compongas de alguna enfermedad, si tú no solucionas ese pecado en tu vida, aunque se hagan vigilias, aunque sean ayunos, aunque una persona tenga dones de sanidad, no va a venir sanidad para tu cuerpo. No va a venir. Porque has abierto una puerta llamado pecado, llamada tentación. Y como no has sabido manejar de una forma correcta, no has sabido ver con el ojo bueno esa situación, ahí están las consecuencias. Gente que ora, gente que ayuna, gente que busca de Dios, gente que se lleva en cadena de oración, pero nunca son sanos. Porque el problema no es algo biológico en el cuerpo, es algo espiritual. Yo no sé si usted me está entendiendo. No coquetee con la tentación, hombre. Mire, yo entendí tan bien ese mensaje que yo le dije: Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, por favor, ayúdame. Porque yo no quiero perder mi propósito anticipadamente. Me di cuenta que sí podía vencerla, siempre y cuando me mantuviera con mi corona sobre mi cabeza. Siempre y cuando estuviese bajo la autoridad de Dios,
siempre y cuando estuviese escondido en la roca que es Cristo. Así que usted sí puede vencer la tentación. Y si no la vence, usted va a morir. Yo no necesito ser profeta para decirle eso. Aquí lo dice. La palabra profética más segura, la Biblia. Allí lo dice, que el que juega con fuego se quema. No le demos oportunidad al mal. Amén, iglesia. Así que ahí vemos los procesos. ¿Qué pasa cuando yo permito que el enemigo me aleje de mi lugar de autoridad, me hace quitar mi corona, pierdo mi identidad, asumo la identidad que tenía en el mundo, me convierto en adúltero, me convierto en fornicario, me convierto en mentiroso, ladrón, homicida, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esa es la identidad que teníamos en el mundo, ¿sí o no? Pero cuando aprendemos, cuando decidimos a ver con el ojo bueno, esa identidad malévola se va a mantener en su lugar. Ese demonio se va a mantener en su lugar. Porque está escrito que ninguna arma forjada prevalecerá contra los hijos de Dios. Porque está escrito que ni las puertas del infierno, ningún demonio, llámese como se llame, va a tener potestad sobre usted y sobre mí. Siempre y cuando la gracia de Dios esté sobre nosotros. Pero si por la amargura, por prácticas pecaminosas, porque la amargura es pecado, amado, ¿sí o no? Va. Llámese como se llame el pecado. Puede ser que su problema no sea la amargura, pero sí sea otro problema. Tenga otro pecado escondido, engavetado, y que de vez en cuando abre la gaveta, lo desempolve y lo disfrute. Tenga cuidado, porque en una de esas se le va la vida. Yo por eso he aprendido algo. Cuando estoy enfermo, yo pregunto: Señor, ¿qué pasa? ¿Es algo biológico o es una puerta que yo he abierto para que el demonio aflija mi cuerpo? ¿Me escucha? Si es esto último, el demonio no es responsable de su enfermedad. Usted le ha dado permiso legal para destruirlo. El culpable somos nosotros, que le damos poder al enemigo. No le dé poder al diablo a usted en su vida. No le dé poder a la tentación en su vida. No ande jugando con fuego. Porque podemos vernos bien, que aquí nada ha pasado, yo desempeñando mi privilegio, desempeñando mi ministerio, y solo Dios y yo sabemos. Pero si mantengo esta práctica en mi vida,
Lo que va a hacer Dios es que me va a ¿qué? Cortar. Si soy hijo de Él. Y eso se le llama disciplina divina. Las muertes prematuras, escuche bien lo que le estoy diciendo. Porque a veces nosotros reducimos la disciplina a algo que sucede en vida. No. A veces la disciplina llega a ser tan, pero tan radical que viene el Señor y le da permiso a este demonio para afligir tu cuerpo, deteriorarlo a un punto donde tú mueras prematuramente. Y le digo que Dios lo permite. Porque aún las cosas malas que nos pasan, el diablo tiene que pedir permiso. Si no, ve a Job. Le dijo el Señor a Satanás: pero no toque su alma. No muera, le dijo. Podés tocar su cuerpo, pero no vayas a tocar su vida. ¿Se da cuenta, iglesia? ¿Se da cuenta? Tenga cuidado en los terrenos que está pisando usted. Tengamos cuidado. Yo a veces me pregunto cuánta gente hemos enterrado. Bueno, el cementerio está lleno de personas que han perdido destinos divinos prematuramente. ¿Me escucha? Yo digo, ¿cuántas personas nosotros hemos enterrado? Precisamente por una disciplina divina. El corazón así es, solo Dios lo conoce. Que Dios nos ayude, amado. Que Dios nos ayude. Así que le digo, no permita usted que una simple ofensa se vaya a convertir en algo que lo haga alejarse de la gracia de Dios al punto que llegue a perder su identidad en Cristo. Que empiece a comportarse como era antes, un injuriador, un blasfemo, como decía el apóstol Pablo, de donde había sido rescatado. Porque el trabajo del diablo es a toda costa hacerte retroceder. Mientras Dios quiere que avances, Él quiere que tú retrocedas. Y que vuelvas al vómito. Que vuelvas otra vez a revolcarte en el fango. Que Jehová reprenda al diablo. ¿Ha quedado claro esto, amado? ¿Con qué clase de ojo está viendo las ofensas que le han hecho? Imitemos a Job, que en medio de sus ofensas él pudo ver cosas buenas. Él no permitió que el ojo malo lo llenara de amargura en su corazón. Él prefirió ver con el ojo bueno
y se mantuvo en luz. Y al final del día cantó victoria. Y la pérdida terminó ¿en qué? En una grande, pero grande bendición de añadiduras. El doble de lo que había perdido le fue restituido. Y Dios le dio una nueva mujer. Y Dios le dio hijas, de las cuales eran las mujeres más hermosas de toda la tierra. Crea una cosa: si usted aprende a ver con el ojo bueno, al final de su proceso, por muy difícil y doloroso que sea, le espera una bendición ni siquiera inimaginada para usted. Efesios 4:26, con este versículo termino. Cuando viene la ofensa, el Espíritu Santo nos da una clave. Efesios 4:26 dice: airaos, enfádense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando viene la ofensa, en ese mismo día tenés que trabajar con ella. No debes de permitir que se vaya contigo a la cama. No debes de permitir que pase un día y pase una semana, pase un mes, pase un año, pasen décadas. El mal se vence desde su origen cuando empieza. Porque cuando se ha hecho algo monstruoso, solo un milagro va a poder sacarte de esas garras. ¿Me escucha? No trate de vencer la tentación con las fuerzas de su carne. Al momento en que llegue, llámese como se llame la tentación, o la situación, la ofensa, la circunstancia, lo que sea, en el momentito que llegue, trata con ella. Empiece a tratar con ella. Empiece a trabajar con ella. Y a decirle: Señor, esto me han hecho. Me ha dolido esta circunstancia, me ha dolido esta pérdida que he tenido, pero ¿sabes qué? Yo no quiero permitir que esto se vaya a convertir en algo que me resienta, que me llene de rencor y peor aún, me llene de amargura. Así que yo lo pongo a tus pies, Señor. Convierte mi agua amarga en agua dulce, Padre. ¿Me escucha? No quiero llevarla yo. Esa es la forma. Pero ya cuando la cosa está, ya hay una raíz de amargura, hermano. ¡Ja! Hay que trabajar bastante ahí.
No es lo mismo tener una ofensa que llega así de presto y trabajarla en el momento que sacar una raíz de amargura. Tengamos cuidado, iglesia. No juguemos. Porque el diablo no está jugando. La palabra del Señor dice que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y esta palabra "a quien devorar" quiere decir muerte prematura. Que Dios nos ayude. Cierre sus ojos, por favor. Padre que estás en los cielos, hemos escuchado tu palabra. Hemos visto cómo una ofensa se puede convertir, si no tenemos cuidado, en una raíz de amargura. Hemos considerado cómo la amargura nos puede apartar de tu gracia. Y al ser privada de esta, nos roba la identidad, nos roba autoridad y nos expone al mal. Al punto que podemos terminar perdiendo nuestra propia vida. Señor amado, que el consejo de tu palabra pueda más. Que yo pueda aprender oyendo que experimentando las calamidades. Tu palabra claramente dice que estas cosas han sido escritas para nuestro beneficio. Han sido escritas para que no caigamos en los mismos errores que estas personas cayeron. Que no nos vaya a pasar lo mismo que les pasó a estos. Por permitir que el pecado anidara en su corazón y se convirtiera en algo que le dio derecho legal al enemigo para destruir el cuerpo. Líbranos, Padre. Yo ignoro cuál es la tentación favorita de mis hermanos, Señor. Yo lo ignoro. Solo tú y ellos lo saben. Solo tú y ellos lo saben. Pero yo le oro, te oro, Padre mío, para que ellos puedan darse cuenta que hay poder para vencer esa tentación. Que hay poder para vencer ese hábito malsano, esa conducta indecorosa, que hay poder para vencerla. Siempre y cuando estemos a la sombra del Omnipotente. Siempre y cuando estemos escondidos en la roca que es Cristo. Yo no sé cuántos se han salido de esa cobertura. Y cuántos ahorita estén padeciendo en su cuerpo el resultado de su pecado. Están pidiendo sanidad. Están pidiendo liberación en ciertas áreas de su cuerpo. Pero el Señor te dice, si no arreglas tu vida, esta enfermedad seguirá su curso hasta que te mueras. Y no voy a poder detenerlo, dice el Señor, porque es consecuencia del pecado. Porque está escrito, la paga del pecado es muerte. Y si has rechazado la muerte de mi amado Hijo, si la has pisoteado por estar coqueteando con el pecado y abrazándolo,
no va a poder haber para ti sanidad para tu herida. Porque has rechazado el sacrificio de Cristo. Porque has rechazado voluntariamente el perdón que se te otorgó en aquella cruz. Porque has rechazado voluntariamente el sacrificio de Cristo. Y por cuanto has rechazado su sacrificio, por lo tanto no hay beneficios para ti en cuanto a eso. Él murió para que tú vivieras, pero si persistes en pecar, ya no va a ser Cristo quien muera una vez más por ese pecado, sino que vas a ser tú quien va a pagar con tu propia vida. Oh soberano Padre celestial, que podamos entender lo serio que es esto. Que no lo tomemos a la ligera. Que no lo tomemos, Señor de la gloria, de una forma liviana. Porque el enemigo no anda jugando. Él anda buscando oportunidad para destruir tu cuerpo. Y lo va a lograr si tú te sales del lugar de autoridad donde Dios te tiene. Si resistes la gracia por el pecado. Si alejas la gracia por el pecado. Sepa que la gracia se alejará con sus beneficios, pero te alcanzará el resultado de tus malas decisiones. Las consecuencias de ver con el ojo malo te alcanzarán. Tu cuerpo estará en tinieblas y en luz. Ya no será un lugar donde more, donde la influencia del Espíritu Santo haga lo suyo, sino va a ser un lugar donde los demonios van a hacer su trabajo. Porque la oscuridad es la habitación de vuestro adversario, el enemigo. No se equivoquen. Si tu cuerpo está lleno de oscuridad por la maldad que practicas, no es mi Espíritu Santo quien está allí manifestándose para bien, sino que hay llamado espíritus inmundos que están atormentando, que están afligiendo tu alma, que están afligiendo tus emociones, tus sentimientos. Y están deteriorando tu cuerpo. De poco a poquito. Lo están destruyendo. Y la tumba abierta espera. No juegues con tu enemigo. Escucha. Escucha, iglesia, escucha. Diles que no quiero la muerte del justo, porque las obras de justicia que haya hecho no le servirán para nada si peca hoy y sigue pecando mañana. Las consecuencias le alcanzarán. Y no podré yo detener el avance de la enfermedad. No podré detener el avance de la enfermedad hasta que muera, dice el Señor.
no entienden, no comprenden la gravedad del asunto. Cuidado, cuidado, cuidado. Advierte el peligro en que están. Adviértelo, adviértelo. Para que el día de mañana no tengan excusas y digan: a mí nadie me dijo. Acuérdate de este día y de esta hora y de este mes. Si te llega a llegar lo que el diablo quiere para tu vida, acuérdate que se te advirtió. Se te advirtió a tiempo. No te salgas del lugar en que te tengo. No te quites la corona de gracia. No te quites esa corona que te da autoridad sobre toda tentación, sobre todo demonio. No permitas que el pecado te robe tu herencia más valiosa, que es la gracia. No permitas, no lo permitas que el pecado haga resistir al punto esa gracia, que te haga perder tu identidad y vuelvas una vez más al lugar donde fuiste sacado. Y en peor estado, dice el Señor. Ten misericordia, Padre, ten misericordia. Ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia. Yo puedo perfectamente engañarlos. Aquí, Señor, detrás de un púlpito. Pero a ti jamás. Ellos me pueden engañar a mí, estando sentados, Señor, y yo verles tranquilos. Aparentemente bien, todo marcha bien. Pero no se equivoquen, dice el Señor, porque el que escudriña el corazón no se equivoca. Y alma que peca, esa muere. No se equivoquen, dice el Señor, porque yo miro lo que el hombre no puede ver. ¿Por qué se preocupan tanto por su apariencia y por su buen nombre ante la gente que lo ve? ¿Por qué no se preocupan de eso conmigo? Dice el Señor. ¿De qué vale la fama y el prestigio de hombres cuando en realidad no eres conocido allí en los cielos por tus actitudes y prácticas ocultas? Padre, en el nombre poderoso de Jesús te pido perdón. Yo el primero, Señor. Perdóname por pensamiento insano, por un sentimiento incorrecto. Perdóname. Reconozco mi pecado y me humillo y pido perdón y misericordia. Y apelo a lo que tu palabra dice, que el que los confiesa y se aparta encontrará la gracia, encontrará una vez la gracia, una vez más la encontrará.
Así que yo soy el primero quien confiesa, quien pide misericordia, quien pide clemencia. Perdóname, Señor. Límpiame de mi pecado. Límpiame de mi pecado. Y que a partir de ahora el poder de tu Espíritu Santo me ayude a mantener al margen al que busca mi alma para devorarla. Que a partir de ahora no me salga del escondedero donde tú me tienes. Esté siempre bajo la cubierta de tus alas. Esté siempre escondido en esa roca. Soberano Jesús, ayúdanos. Yo oro por cada hermano y hermana aquí presente. Yo ignoro, Padre, yo no sé lo que hay en el corazón de ellos. Oh, mas apelo en esta hora al buen juicio, al buen entendimiento, que han escuchado la palabra y trabajarán en lo sucesivo para mantener su cuerpo libre de toda influencia del mal. Que no le darán cabida a que sus ofensas se tornen amargura. Que no le darán cabida a que esa tentación se convierta en un pecado que los pueda llevar a la muerte irremediablemente. Mientras hay vida y esperanza. Señor amado, si hay personas aquí que necesitan reconciliar contigo, pues es la hora de hacerlo. Que puedan ponerse a cuentas contigo, Padre, porque no sabemos qué nos depara al salir de aquí. No sabemos si vamos a llegar a nuestras casas. No sabemos si vamos a llegar el día más de mañana. No sabemos, solo tú lo sabes. El único tiempo seguro es el momento. El del momento es el seguro. Así que, Padre amado, ayúdeme. Ayúdeme. Que en este momento en que tú me estás llamando al arrepentimiento, pues lo aproveche y no postergue. Que me ponga cuentas contigo, Señor. Que ande en sinceridad y ya no en hipocresía. Ya no engañando a la gente. Porque a ti jamás se te engañará. Padre amado, si hay enfermedades en los cuerpos de algunos de aquí, producto de esto, pues ya lo saben, Señor, que la única forma de liberarse es pidiendo perdón, alejándose de esa práctica pecaminosa. Y quién sabe si Dios aleja su mano disciplinaria sobre estos cuerpos y los libere, Señor. Nos libere, Señor, de toda enfermedad, producto del mal, del pecado inconfeso. En el nombre poderoso de Jesús, que esta verdad que ha sido proclamada haya traído libertad al cautivo, Padre. Que esta verdad que ha sido proclamada haya traído luz y disipado toda oscuridad.
que esta palabra que haya sido predicada haya abierto el ojo bueno para hacer lo correcto y llamar la luz. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias por todo lo que tú nos has permitido hacer. Agradezco, Señor. En el nombre de Jesús, tu bendición, Padre. Amén. Y amén. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.